Esta ha sido una semana intensa en términos de política audiovisual, política cinematográfica, la salida de Puenzo dispuesta por el presidente, el cese en sus funciones. Es un momento más que oportuno para contar con la palabra de personalidades involucradas en estos reclamos y para analizar un poco la situación actual de la industria del cine. Por ese motivo estamos en este momento conectados a través de la plataforma de Zoom con Alejandra Guzzo, que es productora, realizadora e integrante de Doca. Así que, Alejandra, un placer escucharte y tenerte nuevamente aquí en Cinefilia. Aquí Luis Kramer te saluda. ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? El placer es mío. Bueno, gracias. Alejandra, como te imaginarás, es un momento muy importante y muy interesante para poder analizar y debatir acerca de qué es lo que está sucediendo en este momento y si de alguna manera el cese dispuesto a nivel estatal o presidencial de la figura de Puenzo determina algún tipo de modificación en la situación existente. Bueno, en principio nosotros veníamos con este planteo hace ya 2 años. Ajá. Hace un año recuerdo que tuvimos una asamblea por Zoom con más de 100 personas, todos representantes de diferentes asociaciones, entidades, productores independientes, realizadores, en fin, y ya se había hecho el planteo de que el Inca bajo la conducción o con la conducción de Luis Puenzo realmente no estaba no solo cumpliendo con lo que según la ley de cine debe hacer quien preside el Inca, sino tampoco haciéndose cargo de la etapa tan difícil, tan distinta, con planteos históricos que nunca hemos vivido, como es el presente actual. Entonces, para nosotros lo que pasó el otro día es como el resultado de una lucha muy buscada por todos los sectores después de haber hecho infinita cantidad de planteos en persona, por reuniones por Zoom, por escrito, llovieron las cartas, o sea que no se puede negar la voluntad de diálogo de todo el sector. Lo que había era una negativa a poder reunirse con nosotros seriamente y hacer un planteo. Ya tuvimos además 4 años anteriores de macrismo con la presidencia de Hayek y, claro, no sé, la ironía de la vida, ¿no? Fue posible lograr, mediante la lucha siempre, algún tipo de reivindicaciones durante el gobierno macrista y no en la perspectiva de estos 2 años. Así que fue muy tremendo. Nosotros lo recibimos con mucha alegría, pero también fue bastante doloroso. Es decir, tener que atravesar una represión de la naturaleza que vivimos, por lo que significa simbólicamente, ¿no? En general, la comunidad audiovisual, los artistas hemos podido manifestar siempre en paz. Claro. Y hemos podido poner a la calle nuestras reivindicaciones, terminar de esa manera, siempre tomar a los estudiantes una vez que salen a manifestar el sector más frágil como elemento para esto, la verdad que fue muy triste también, pero bueno. Esto te quería consultar, Alejandra, ¿a qué atribuís la represión policial del lunes? Bueno, nosotros pensamos, no lo hemos así conversado en profundidad en Doca, pero acostumbrados a todos estos tejes y manejes, pensamos que honestamente el gobierno de Larreta está con su política concreta de manifestaciones cero en la calle. Y cualquier tipo de manifestación de cualquier sector en lucha, automáticamente se sale a reprimirlo. En el caso nuestro, parecía que no iba a llegar, pero llegó. No solo se reprimió, vamos a comentarlo, sino que también se llevaron la casa rodante del presidente de Doca, de Juan Mascaró, cobrándole o intentando y cobrándole fortunas para poder recuperar dicho vehículo, ¿no? Sí, eso fue tremendo porque cuando llega Tristan Bauer, que hay que comentar que el ministro llegó, ya lo hablaremos, esa tarde al Inca, inmediatamente se reúne el consejo con los integrantes que hubiera presentes, el consejo asesor. Sí. Ahí nos empezamos a comunicar con Juan y nos enteramos que lo siguieron y que, claro, en principio la policía está atenta a lo que está pasando. Se dieron cuenta que no era un joven estudiante frágil que se podían llevar. Claro. Entonces buscaron de alguna otra manera poder afectarlo porque lo
lo señalaron, lo visualizaron claramente como alguien que estaba en la dirección un poco de todo esta movida, como uno más de los que estaba ahí frente al micrófono explicando y demás. Entonces le retuvieron la casita rodante que él trajo en forma solidaria para poder hacer el corte de calle de una manera más cómoda, ¿no? Claro. Y lo gracioso es que cuando va el otro día a tratar de retirarla, ya en una oficina común y corriente, si esto es un problema de tránsito nada más, no deberían saber nada que pasó, pero sí sabían, de alguna manera se lo hicieron entender y quedó claro que había sido una maniobra para que tuviera un efecto aleccionador y que no volviera más con la famosa casita rodante que nos sirve como un elemento de lucha. Claro, no vuelvan a manifestar, sería un poco el mensaje, ¿no? De alguna manera. Claramente, al día siguiente al cese dispuesto de Luis Puenzo, el vicepresidente en ejercicio comenzó a asumir la presidencia y de alguna manera se puede leer, por lo menos en algunas situaciones, algún signo de intento de gestión. Tal sería el caso de la vuelta del Cine Club Núcleo, que hacía 1 año y medio estaba suspendido y paralizado. ¿Qué opinas de esto? Y si pensás, Alejandra, que va a haber algún otro tipo de gestión favorable o positiva en el tiempo que reste hasta la designación del nuevo presidente del Inca. Bueno, en realidad pienso que vamos a tener un tiempo breve, no demasiado amplio, un tiempo breve donde, bueno, frente a la salida obligada de Puenzo por todos nosotros que somos los que fuimos a luchar, es como un barajar y dar de nuevo, y me parece que la figura de Nico Batlle, en tanto es el vicepresidente y está enterado de todos los temas, nos da como un aire para hacer nuevamente una serie de planteos y que ahora sí lleguen a donde tienen que llegar, que es claramente la presidencia de este país. Nosotros estamos viviendo un momento histórico con la llegada de las plataformas argentinas y con la situación post-pandemia que deja al cine, que ya venía en crisis. Esto es mundial y, por supuesto, en Argentina se reproduce, ¿no? Claro. Al cine, en términos de exhibición, totalmente en crisis. No es producto solo de la pandemia. La pandemia es como la última parte de algo que ya venía históricamente y en los últimos años muy mal atendido, que tiene que ver con la distribución, la exhibición y la política de lanzamiento para todas nuestras películas. Entonces, estamos frente a un problema político de una naturaleza inédita que requiere de que las autoridades políticas de este país nos dejen en claro qué camino vamos a tomar. Nosotros podemos hablar desde lo pequeño, que no es pequeño, es enorme, el Fondo de Fomento Cinematográfico, la Ley de Cine, lo que nos rige y demás, pero sabemos claramente, quienes estamos en esto peleando y produciendo hace tantos años, que tenemos frente a nosotros un problema político enorme, porque tenemos a monstruos de la producción y de la exhibición, que son las plataformas, enfrente de nosotros, llegados ya a nuestro territorio, y acá no hay una decisión clara por parte de quienes gobiernan el país de qué se va a hacer con el audiovisual en este país. Y dentro del audiovisual, el cine, que ha sido como un emblema de bandera, por llamarlo de alguna manera, en este país. Nosotros no somos cualquier país. Si bien toda América Latina está atravesada por el fenómeno de las plataformas y fundamentalmente Netflix, cuya territorialidad se centra más que nada en América Latina, después nos podemos preocupar un poquito por qué ha pasado con Netflix en Europa. Y entonces, dentro de eso, Argentina como Brasil son los grandes países que históricamente han tenido una cinematografía más que destacada y activa, aun cuando siempre venimos atravesando la exhibición, la distribución, el lanzamiento como esa pata más que flaca que nunca ha sido atendido y nunca se ha podido resolver. En ese marco, los planteos a Nicolás son como compañero, como colega, como actual presidente del Inca en funciones, pero sabemos que de transición. Creo que es un pedido de él y me parece que es atinado. Nosotros, por ser documentalistas, siempre nos hemos reunido con él y la parte de cine documental la hemos podido ir llevando de alguna manera paso a paso, y lo que no se ha podido tenía que ver con la presidencia en general del Inca, pero sabemos que no va a resolver Nico Batlle el gran problema político de este país. Acá tiene que saberse qué es lo que piensa Alberto Fernández, qué es lo que piensa la conducción respecto de
¿qué hacemos con Netflix y compañía? Netflix, por ser la más importante en términos de penetración, digamos, cultural y de acceso a este territorio, obviamente no es la única. Deberíamos hablar más concretamente de las plataformas de streaming que además producen. Y sobre esto venimos debatiendo hace mucho, ¿no? ¿Qué posición tomó Europa? ¿Qué posición tomó la Comunidad Europea? Es decir, son muchos temas, pero el gran tema político es ese. Y bueno, esta campaña que siempre tenemos que estar batallando con los medios de comunicación hegemónicos y los periodistas y las periodistas tan poco éticos respecto de la producción de nuestro cine, ¿no? Cada vez que pasa algo con el Instituto de Cine nos tenemos que... Hay que volver de nuevo con el discurso, claro. Y volver a aclarar que no somos ñoquis, que no vivimos del Estado, no, y que el Inca es un ente autárquico, que nuestras películas además. no la ve nadie, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te voy a contar a vos, no? Sí, por supuesto. ¿Cuáles son los próximos pasos que se abren a partir de ahora, Alejandra? Bueno, los próximos pasos son, en primer lugar, reordenar el Inca y su funcionamiento, ¿no? Es decir, señor Puenzo, entre muchas otras razones, una de las principales por las cuales fue sacado de su puesto es por la incomunicación permanente y militante que tuvo con las asociaciones profesionales dedicadas al cine. Sí. La negativa a no hablar y no querer debatir absolutamente nada. Entonces, retomar el diálogo, replantear el cumplimiento de la ley de cine, fundamental, replantear el funcionamiento claro y continuo del Consejo Asesor, que es el órgano de cogobierno que tiene el Inca y que por suerte está, por lo menos en lo que hace a directores, las provincias. No sé qué va a pasar con productores, que estaba sin representación, pero con colegas y compañeros que siempre están en forma consensuada llevando los planteos de toda la comunidad cinematográfica y audiovisual. Replantear el tema del costo medio. Esto también fue un motivo de escándalo tremendo en los últimos días, porque como este señor Puenzo ya tenía tomadas sus decisiones, decidió en forma inconsulta determinar un costo medio que ya el año pasado, en las poquísimas reuniones que tuvo el Consejo Asesor, se le había planteado que no era el costo medio que iba a permitir que toda la comunidad cinematográfica siga produciendo, sino que era un costo medio que realmente es concentrador. Alejandra, perdón, más allá del tema del costo medio, se me ocurre que esta es una plan cuestión... de fomento, claro, plan de fomento. Se me ocurre que esto es más una cuestión de cómo se reparte la torta que del número propiamente dicho, ¿no? Era más que cómo se reparte la torta, que es una manera de verlo y pragmáticamente puede darte una fotografía de las situaciones. ¿Quién filma en este país? ¿Qué se produce? ¿Y qué es lo que va a ver la población de todo el país? También en el mundo. ¿Qué es lo que hay que filmar? Solo hay que filmar películas enormemente taquilleras. No, y con gente que recreen la gente de clase media, por ejemplo, exclusivamente, de un sector determinado social y punto. Y ahí se para todo, ¿no? Eso es también una decisión. Y yo creo que a partir de la ampliación de la ley de cine del año 94, que aparece un fomento propio para el cine y genuino, producido por el propio cine, se abrió en este país un panorama que pasaba la crisis del menemismo, que se quería quedar con los fondos, con la figura de Cavallo. Se abre un panorama que amplió derechos, se amplió producciones y permitió demostrar en el mundo que en Argentina hay diversidad de discursos, diversidad de producciones, que hay lugar para todos, sin duda, que se puede producir con calidad para todos los públicos y que no en vano películas, series, documentales, porque hablo de series también que las hubo en provincias a nivel cultural muy importantes, que han ganado premios, han sido reconocidas. Entonces, acá tenemos que sostener más que nunca nuestro derecho a producir y contar nuestras historias, habiendo ya demostrado con creces que lo que hacemos tiene mucha calidad y la gente sí lo ve, en Argentina y en el mundo. Por eso te digo que es un problema político central que hay, ¿no? ¿Qué vamos a producir? ¿Quiénes van a filmar? ¿Para quiénes van a filmar? Claro. Dos más, Alejandra. Primero, ¿no tan receptivo al vicepresidente en ejercicio en estos momentos a la luz del problema existente?
Bueno, yo creo que sí, es muy reciente, acaba de pasar Sí, y justo vino Semana Santa. Sí. Pero tengo entendido por Juan Mascaró, que es nuestro presidente, como DOCA y además integrante del Consejo Asesor, Sí. representando a directores, documentalistas, que ya ha habido una convocatoria con un temario para reunirse en la semana que viene. Eso es una primera señal muy positiva. Bien, sí, sí. Sí. Y la segunda, dado el problema político acuciante que vos estás expresando y al límite muy, muy finito de tiempo que queda hasta fin de año en el cual el Fondo de Fomento caducaría, ¿se prevén acciones mucho más directas, en este caso, de ir directamente hacia la presidencia de la Nación y de plantear este tema con toda la urgencia que el tema tiene, más allá de que es una cuestión parlamentaria y de que hay en ese sentido alianzas políticas que según unos intereses y otros determinan que se prorrogue, se pueda o no prorrogar esta ley de fomento? Bueno, sin duda, hay primero que nada la necesidad de seguir visibilizando y en la calle este acuciante tema, como bien lo decís vos, que es el vencimiento de los fondos específicos, entre los cuales entra el cine, el teatro, la música, las bibliotecas populares. Así y también los medios populares y alternativos a través de lo que han recibido durante más de 10 años del ENACOM. Se va a hacer un gran festival el 28 de abril frente a Congreso para visibilizar claramente este tema. Estamos recibiendo mucha solidaridad de muchas bandas, de muchos grupos y demás, con la idea de que lo nuestro siempre es visibilizar en la lucha y en la calle. Pero sin duda que lo que vos decís debe darse. O sea, realmente Alberto Fernández tendría que recibir a una representación de todo este sector y hablar claro, porque cuando las papas queman, decide el que manda, y no podemos estar con intermediarios históricamente. Acá hay alguien que tiene que decir, sí, quiero esto para el cine nacional, quiero esto para la cultura, para el teatro, para la música, para las televisoras alternativas, que son parte del proyecto que durante tantos años se encarnó. Entonces tiene que haber una respuesta clara. Por supuesto que totalmente inactivos durante los años anteriores todos los sectores políticos en relación a atender este tema. Bueno, nosotros que somos la comunidad organizada empezamos esta tarea de hormiga de ir viendo diferentes parlamentarios y recibiendo el apoyo. Pero casualmente hace 2 días salía una nota que creo que escribe Masure, que hace un comentario, Liliana Masure, que fue presidenta del INCA. Y yo a título personal acordé totalmente con lo que ella plantea ahí, que es una opinión, diciendo, es perverso que todos los que conforman la cultura de este país tengan que ir a pasillar para resolver un problema político que debería ser resuelto de arriba. Es verdad, nosotros como demostrando buena disposición, hemos ido a ver a cada uno de los parlamentarios, pero es perverso que nosotros lo tengamos que hacer, porque en un proyecto nacional y popular quien debe tomar estas decisiones es el presidente. Yo estoy como muy centrada en insistir sobre la figura de Alberto Fernández porque ya es demasiado lo que hemos pasado. Pero Alejandra, perdone que insista con este tema y que quiera profundizar esto. ¿Se prevé orgánica y estatutariamente avanzar en el sentido de que todas las comunidades pertenecientes al cine soliciten con carácter de urgente una reunión con el presidente de la Nación? Mientras tanto, siga el problema su curso por las vías que correspondan, porque pensando en voz alta, por ejemplo, por decreto de necesidad y urgencia, vos también me podés prorrogar un tema de fomento por 1 año, mientras tanto seguimos pasillando, viendo qué pasa, aguantándonos los cabildeos de los parlamentarios que están a favor y en contra, pero se le da, de alguna manera, a la industria del cine un respiro con una decisión política. Bueno, vos lo planteás maravillosamente. Yo creo que vos tenés que venir a la Asamblea de Unides por el cine que va a ser en la semana que viene y así con esa claridad como compañero de todos nosotros lo tenés que plantear así, porque esa es la posta, Luis. Eso es lo que hace falta.
E incluso te digo más, no tiene que ser una solución parcial claro. En términos de apuro, tiene que ser una solución de fondo. Sin duda. Empezamos sin con duda. esto con 99 años Sin duda. de extensión, después se bajó a 50, ahora no sé exactamente en qué estamos. Es la conducción política del país que tiene que dar una respuesta a la cultura, ¿no? Exacto. Así que en ese aspecto seguramente se va a hablar de este tema puntualmente, y de verdad te lo digo en broma, pero también te lo digo en serio, el planteo que vos haces es el que corresponde, así que creo que sí, que hay que pelear por esto, sobre todo a la luz de los hechos, sin duda, de que realmente el poder político se mueve cuando hay un escándalo de la naturaleza que hubo el otro día con una represión de por medio, lo cual... claro. Lo que pasa dejó es que muy claro a qué nivel estamos dispuestos a llevar esto. Pero además me quedé pensando que mientras se genera un desgaste y un desgaste de fuerzas, de reclamos, de movilización y demás, en pro de separar a un funcionario del Inca, el problema es de naturaleza tan amplia y tan que llega hasta la presidencia, que en el curso se pierde todo lo que se está invirtiendo y el problema sigue subsistiendo. Ese es el tema, ¿no? Ir un poco más arriba de lo que se está yendo. Sí, totalmente de acuerdo. Además, bien lo decís vos, tenemos los problemas puntuales y urgentes en el hoy, en el ahora, con la gente produciendo, con los rodajes parados, con la gente que no cobra. Tenemos el acuciante tema de la finalización de estos fondos en diciembre, y tenemos el gran problema político con el que empezaba un poco a comentarte, que es qué vamos a hacer con las plataformas y quién va a seguir produciendo qué en este país. Son muchos temas, por eso es importante que responda políticamente quien tiene la máxima autoridad. Por supuesto. Por supuesto, en esto no dejamos afuera al ministro Tristan Bauer, que sin duda es una pata central. Yo no coincido cuando el ministro, que lo consideramos, lo conocemos de tantos años, lo respetamos como director de cine, como hombre de la cultura. Pero cuando él dice que esto se resuelve en el Parlamento, eso es lo formal. Yo no estoy de acuerdo. Pero políticamente no estoy de acuerdo, porque él también es parte del Ejecutivo en tanto. Sin duda. Entonces a él también le cabe lo que tanto le reclamamos a Puenzo que no hizo, también le cabe a él. No es un tema ajeno y él es un compañero más de base que va a ir con nosotros a la marcha. Él es el ministro, entonces también le toca. Y bueno sería que Tristán allanara el camino para esta reunión que vos y yo vamos a pedir en la Asamblea de Unides, que nos reciba Alberto Fernández. Perfecto. Y vamos a ver a dónde va a caminar todo esto. Con mucho gusto. El tema se debe solucionar de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Esa es la gran diferencia de lectura. Alejandra, ha sido un placer conversar contigo y esclarecer de alguna manera toda la audiencia. Personalmente pronto. Dale, cómo no, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por acompañarnos siempre, porque ¿qué haríamos si no tuviéramos programas como el de ustedes? Bueno, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Un abrazo. Fue la palabra de Alejandra Guzzo, productora, realizadora e integrante de DOCA. Y ahora sí nos vamos al tercer y último tema de la tarde de hoy, que corresponde a la serie Elite, temporada número 4. El tema es Metro y es interpretado por Lemon. Y aquí lo escuchamos.